4, el verso 1, y Deuteronomio capítulo 6 a partir del 4. Dejarles una idea, algo que está allí. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, de lo que llaman el sector del Pentateuco. Se le llama Pentateuco a los primeros 5 libros de la Biblia. El Penta viene de 5. El Penta viene de 5. Esos 5 libros se conocen o se le atribuyen a Moisés como el autor de ese libro, más propiamente a Esdras, el recopilador, muchos siglos después de esa parte. Deuteronomio forma parte de lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los que algunos llaman el libro de la ley o la Torá. Ya les he dicho que para nosotros, pues como al fin latino, se traduce al español la Biblia, y en esa traducción a veces se pierde un poquito del significado. En la cultura judía se le llama Torá, el libro de la Torá. La Torá se traduce como las enseñanzas de Dios. Entonces es perfectamente válido decir que el Pentateuco es el libro de las enseñanzas de Dios. Y Deuteronomio significa la segunda ley o la repetición de la ley. Eso es lo que significa. Entonces quiero que tengamos presente esa expresión. Deuteronomio significa la segunda ley, o propiamente hablando, la repetición de la ley. ¿Por qué la repetición de la ley? Y si me permiten parafrasearlo, la repetición de la Torá, o la repetición de las enseñanzas, la repetición de las instrucciones, o la repetición de la orientación. Se vale decir, la palabra de Dios es ley, se tiene que hacer porque si no se enoja. No, la palabra de Dios es enseñanza, es guía, es instrucción, es orientación. Yo les he dicho, cada una de las instrucciones que uno da tiene que ver con nuestro bienestar, tiene que ver con nuestro beneficio, tiene que ver con el beneficio de la comunidad, de la comunión. ¿Sí? Un buen padre, cuando gira una instrucción, no está pensando en su comodidad. Un buen padre, cuando gira una instrucción, levántate, ve a la escuela, acompáñame a la empresa, aprende. Pues tiene que ver con el bienestar del muchacho, tiene que ver con eso. Un buen padre. Un mal padre, un mal padre a lo mejor da una instrucción enmarcada en su comodidad. Lávame el carro, ¿por qué? Porque yo no quiero salir. Y aunque pudiera ser la misma instrucción, tiene que ver con lo que se quiere lograr. Bueno, el Deuteronomio es la reenseñanza de parte de Dios, la repetición de la ley. ¿Por qué la repetición de la ley? Bueno, tiene que ver con una situación histórica que a veces ahí nos pasa inadvertida. Habían pasado 40 años. La primera ley, o la primera enseñanza, la primera instrucción, la primera orientación que se da 40 años atrás. En el Éxodo lo vas a encontrar. En el libro de Éxodo es la primera vez que escuchas lo que llamamos algunos el decálogo, las instrucciones de parte de Dios. No robes, no mates, no engañes, no codicies lo que no debes codiciar, o no busques lo que no debes de buscar. Si ves a tu hermano padecer necesidad, no le niegues tu ayuda. Compadécete de la viuda, compadécete del huérfano. Ama a Dios por sobre ama a tus padres, honra a tus padres, y el honra no solo es el respeto, sino ten cuidado de tus padres. Vaya, esos mandamientos o esas instrucciones, esas orientaciones que ahí están, se dan en el libro de Éxodo. Es la primera ocasión que se dan, pero luego pasan 40 años, y 40 años después surge el Deuteronomio. ¿Por qué 40 años? Bueno, ¿o por qué surge? Y aquí donde la opinión tiene que ver con usos y costumbres. Habían pasado 40 años y vamos a ver a un pueblo que 40 años después ya no padeció lo que padeció el original. ¿Y a qué me refiero? El pueblo de Dios es un pueblo que es liberado, es un pueblo que está siendo oprimido, que está siendo lastimado, que está siendo usado, que padecen una situación de esclavitud. En esa situación de esclavitud yo llegué y lo liberta, y ahí es donde tenemos cierta comparación. Tal vez hubo algún momento en nuestra vida, para algunos, en el cual estaban en una situación de esclavitud, de hábitos, de adicciones, de costumbres, de tradiciones, de formas de vida que lastimaban, formas de vida que hacían daño. El descuido familiar, el alejamiento de la esposa, el desatender a los hijos, una vanidad mal administrada, o egocentrismos que de pronto me esclavizan, y de pronto termino esclavizado de mi trabajo, de mis adicciones, de mis hábitos. Y bueno, hay un momento en el cual nos encontramos a Dios, o podemos decir, un momento en que me encontré a Dios, que me encontré su palabra, y Dios me rescató. Dios me rescató de una forma de vida que hacía daño. Bueno, esto es lo que pasa. Dios lo rescata al pueblo de Dios, y lo salva, y los liberta.
Y bueno, esa es la historia que vamos a encontrar en Éxodo. Un pueblo que había sido esclavizado, que había sido oprimido, que había sido rebajado, desculturizado, y Dios los liberta. Y los saca y los lleva en proceso de una tierra propia. En algún momento sembraban y cosechaban para el enemigo. Y su trabajo pues no lo disfrutaban, no disfrutaban la consecuencia de su trabajo. Sí siembro, y sí cuido, y sí cosecho, pero luego llega el opresor y se lo lleva. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, después volvieron a sembrar. Oye, sigo sembrando, pues sí, nada más que ahora siembras para ti. Y sigo cosechando, pues sí, pero ahora cosechas para ti. Y ahora los frutos se quedan en tu casa y se quedan en tu familia. Bueno, se levanta una segunda generación, han pasado 40 años. Y en esos 40 años se levanta una generación que no conoció el microbús. Bueno, no, una generación que no conoció la esclavitud. Se levanta una segunda generación que no conoció la esclavitud, una primera generación que conoció la esclavitud, que conoció la opresión, que conoció la pobreza, que padeció el sufrimiento de vivir en una situación lastimosa. Pero fueron liberados, Dios intervino y Dios los rescata. Y pasan 40 años y se levanta una segunda generación, una generación que le tengo que decir, que no padeció lo que padeció la generación anterior, como de pronto ahí nos pudiéramos ver en ese, o vas a ver a alguien en esa situación. Tal vez, y hemos contado historias, no por ponernos nostálgicos, pero tal vez un momento que a lo mejor te acuerdas, que cómo era antes. No, pues no había aire acondicionado, ni había mini split, había un abanico en la casa y daba vueltas, y con un ratito, y contigo otro ratito, si bien te va. Y no había televisión, había una televisión a lo mejor, y era en la casa de la abuela, o a lo mejor en la cuadra había una televisión, y pues el vecino les cobraba 10, 15 centavos, y se juntaban y veían la tele, pues no había, ¿sí? Y no me quiero ver solamente los materiales, pero bueno, es un indicador de pronto. ¿Y cómo eran? Pues a veces los carros de antes, ¿cuál cinturón? ¿Cuál vehículo familiar? Hombre, había quien tenía una camioneta y en la camioneta todos. Y era común que las familias tuvieran una camioneta porque era muy funcional. Me servía para trabajar, pero también me servía para subir 7, 8 huercos en la camioneta y así nos íbamos. Y viajabas en la camioneta, en la caja de la camioneta, sin ningún situación de seguridad, asiento, nada, era normal, porque tiene que ver con la situación económica, ¿sí? Y así estaba la realidad. Y teléfono, no, ¿qué sabes del teléfono? Había uno en la cuadra o en la tienda, y de ahí les daba el número, de ahí me hablaban y me gritaban o me iban a buscar, y te ibas a la tienda y esperabas tu llamada, y era como funcionaba. ¿Por qué? Porque era una situación económica, y bueno, nos tocó cierta movilidad, nos tocó el trabajo de alguien, nos tocó el esfuerzo, nos tocó la dedicación, y de pronto tenemos a una generación que llegó a lo hecho, que llegó a lo construido. Bueno, esa es esta generación. Una generación que llegó a lo que ya estaba hecho. Una generación que no le tocó caminar como caminaron los anteriores. Una generación que no le tocó padecer como padecieron los anteriores. Una generación que ya no nace en un estado de esclavitud, ya no nace en un estado de opresión, ya no nace. Y pudiera ser, ¿sabes qué? Hubo un momento de mi vida en el que yo, no sé, tenía algún hábito, alguna costumbre, alguna forma de vida en el cual hacía daño, pero ya no. Tuve un encuentro con Dios y Dios me rescató. Dios rescató mi vida. Y Dios me enseñó una forma de vida, y Dios me enseñó principios y me enseñó mandamientos, y vivo conforme a esos mandamientos, y ahora nuestros hijos o nuestros nietos viven la consecuencia de esa norma, pero no conocen lo otro. Y qué bueno, no se trata de que lo conozcan. Qué bueno. Bueno, es lo mismo. A esa segunda generación, una generación que no vivió en esclavitud, una generación que no padeció la esclavitud, una generación que no conoció la escasez, que no padeció la escasez, a esa generación se le escribe este libro. Por eso el libro se llama la segunda ley, o la repetición de la ley. ¿A quién se le repite la ley? A la primera generación no. La primera generación la conoció, la vivió, la puso en práctica, pero se levanta una segunda generación que a lo mejor no valora la libertad porque no conoció la esclavitud, que no valora la abundancia porque no conoció la pobreza. Y la solución no es que tengas que padecer, de verdad que no, porque sería como volver sobre nuestros pasos. Y ahí es donde surge Deuteronomio capítulo 4. Bueno, digo, todo el libro, pero Deuteronomio capítulo 4. Ahora pues, y les llama: oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivirás, y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadas a la palabra que yo mando, ni disminuyas de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios
que yo os ordeno. Los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces hubo una segunda generación, o hay una segunda generación que de pronto vive las consecuencias y disfruta las consecuencias, lo cual está bien, no podemos sancionar eso, pero que de pronto no está familiarizado con la norma, no sabe qué fue lo que nos sacó de allá, no sé, es más, no sé ni dónde venimos. Algo que nos compartió aquí hace algunos años alguien, tenía que ver con las formas de la empresa. Dice, algo que estaban ellos viendo es que varias empresas tienden a perderse en la tercera generación o cuarta generación, a veces antes. Empresas que llegan y luego de pronto para la tercera generación empieza un declive y se pierde. Oye, el abuelo empezó desde abajo y el bisabuelo empezó y logró y posicionó, pero luego los hijos, los nietos, y se pierden los patrimonios en la segunda, tercera generación. Y es lamentable. Oye, pues si de nada hiciste esto, pues ahora con todo esto debieras de ser exponencial, ¿no? Pues algo sucede y de pronto no están familiarizados con el trabajo, con el sufrimiento. Ellos no vieron al abuelo levantarse a las 4 de la mañana e ir platicando a alguien que es de rancho y dice, no, pues que mi abuelo se levantaba y se iba al otro estado a llenar una pipa y con esa pipa la traía para acá y les echaba agua porque aquí no había. Y esa levantada de las 3, 4 de la mañana para ir por ellos no la vivieron, ellos nada más le dan la vuelta y sale el agua ahí. Y no quiero que sufran, de verdad es que no, pero tampoco quiero que pierdan lo que nos tocó. Bueno, esto es lo que pasa con esta generación. Les dice, oye Israel, y fíjate que a veces no es la intención, porque dicen, no es la intención cambiar nuestra religión, de verdad que no. Estamos a favor de la religión por principio, por definición es religar. A quien dice, yo no tengo religión, no, deberes de tener. Religión es religar, es volver a ligar, volver a unirnos. En algún momento nos distanciamos de Dios y la intención es que nos mantengamos en ese estado de unidad con Él. Bueno, empieza la expresión diciendo, oh Israel, y no es una expresión dicha al aire. Porque ahí donde yo pudiera desentenderme y decir, no, yo soy Reynosa, o Tamaulipas, o México. Bueno, no, fíjate que es muy válido que lográramos identificarnos con esta expresión porque aplica para nosotros. ¿Por qué? Bueno, el nombre de Israel es el nombre que se le da al pueblo de Dios. Es el nombre de una persona, pero es el nombre que se le da al pueblo de Dios y tiene un significado, y un significado de gran trascendencia. Acuérdate que Dios dice la palabra que Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. ¿Ok? Entonces, uno a veces utiliza los nombres de acuerdo a lo que veo y te digo, perdedor. O te digo, no lo vas a lograr. O te digo, no vas a poder. No, Dios llama a las cosas en función de lo que deben ser. Y Dios les llama a Israel. ¿De dónde se origina este nombre? Bueno, tiene que ver un poquito con algo de historia. En algún momento Dios dice, voy a levantar un pueblo. Vamos a levantar un pueblo que sea modelo, que sea ejemplo, que sea referencia, que inspire. Porque es a través de las personas que inspiran a personas. Entonces Dios llama a un Abraham, padre de la fe le llamamos, a un Abraham, sale de tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande y fuerte. ¿Con qué intención? De beneficiarte. No, con intención que a través de tu manera de vivir, de hacer las cosas, puedan ser inspirados, que volteas a ver, oye, quiero ser como ellos y lo están haciendo bien, quiero imitarlo. ¿Cómo le haces? A ver, ¿cómo le haces para tener un matrimonio? ¿Cómo le haces para llevarte bien con tus hijos? ¿Cómo le haces para que tu empresa? ¿Cómo le haces? Bueno, una referencia. Bueno, tienes un Abraham, Abraham tiene un Isaac, Isaac tiene a un Jacob. Pero Jacob, dicho con cuidado y con respeto, pero también con perspectiva de lo que ocurre ahí, Jacob era gandalla, era abusivo, sí lo era. Es más, su nombre es Jacob y el significado de Jacob es usurpador. Y en algún momento le dicen, bien llamaron tu nombre Jacob, porque eres un usurpador. Y si era él eso. De alguna manera era una persona que también estaba en una situación de pecado, de error, en una situación de esclavitud. Porque la libertad pareciera que es algo que se hereda, pero no necesariamente. Y tiene su historia, ahí está en el Éxodo, en Génesis, léanla, y sufre, y padece, y en algún momento transforma su vida. Tiene un encuentro con Dios y transforma su vida. Cuando este personaje transforma su vida y pasa ese estado de esclavitud, ese estado de libertad, que tiene que ver con el corazón, se le cambia el nombre Israel. Y surge por primera vez la expresión Israel. Ya no serás más Jacob, ya no eres un usurpador, ya no eres un gandalla. Ya no eres alguien que está en esa situación de pecado. Ya no eres un infiel, ya no eres un delincuente, ya no eres un ladrón, ya no eres un abusivo, ya no eres un golpeador, ya no eres un distante de tu familia, ya no eres alguien que no pone atención en sus hijos. Ya no. Las personas ponemos etiquetas y a veces no quitamos las etiquetas. Y ves al muchacho de la primaria, 40 años de no verlo, y luego vuelves, el babas, ¿cómo está? Ya no eres eso. Ya no soy eso. A veces batallamos para quitarnos etiquetas. Bueno, Dios nos quita ese sobrenombre. Dios le quita ese nombre y les dice Israel. ¿Qué significa Israel?
El que lucha, el que se esfuerza, el que se enfrenta. Eso es lo que significa. El que se esfuerza, el que ejerce fuerza y el que ejerce influencia. Ese es el significado. Y a partir de ahí, él ya no eres un usurpador, ya no eres más un pecador. Ahora eres el que lucha, el que se esfuerza, el que sale adelante a través del esfuerzo y es influencia. Y a partir de ahí el pueblo de Dios se le llama ahí, y en ese sentido sí somos eso. Digo, soy mexicano, nací en Reynosa, pero soy Israel, soy pueblo de Dios, soy o quiero ser o debo ser el que lucha, el que se esfuerza cotidianamente. Y surge la expresión, ahora pues, oye Israel, oye tú que luchas, oye tú que te esfuerzas, oye tú que sales adelante, oye tú que buscas, ¿qué? Poner en práctica los decretos que Dios pone. Eso es lo que somos. Pero eso es lo que debe ser nuestra generación. Sí somos eso, ¿por qué? Pues porque venimos de la escasez y venimos de la situación difícil y que nuestros padres lucharon y nuestros abuelos lucharon y de pronto nosotros luchamos, pero nuestros hijos y nuestros nietos también deben ser eso. Que ahí es donde a veces se vuelve más complicado, porque estar en el pozo te anima a salir del pozo, pero cuando ya estás en el castillo, a veces, y ahí es donde se pierden, y te repito, no es lo material, eso es lo de menos, pero lo que te llevó ahí, en ocasiones no te mantiene ahí, eso es lo que nos lleva. Decía Roja hace tiempo, y pues sí, cierto, nuestros abuelos nos trajeron el seguro social, aquí está, y nosotros ¿qué trajimos? No lo hemos podido agrandar, no hemos logrado que no lo agranden, no hemos logrado que nos hagan más habitaciones ahí, no hemos logrado, no pudimos. Pero ¿cómo lo hicieron? Los abuelos hicieron puentes y pavimentos y nosotros no logramos hacer las calles más anchas, no logramos hacer que el transporte público salga del centro, o sea, va para allá, no logramos. Bueno, es que cuando dejamos de luchar, cuando dejamos de esforzarnos, cuando llegamos a lo hecho, cuando nuestros hijos llegan a lo hecho, nuestros hijos llegan a lo hecho, se puede perder. Deuteronomio es el libro para la siguiente generación. Deuteronomio es el libro que los padres le leen a los hijos o los abuelos le leen a los nietos. Deuteronomio es el libro que nosotros le leemos a ellos, porque ya lo vivimos. ¿Sí? Ahí surge. Oye Israel, oye tú que luchas, oye tú que te enfrentas, oye tú que te sigues enfrentando, porque enemigos siempre va a haber. El diablo sigue estando como león rugiente buscando a quien devorar y quiere que nuestros hijos y nuestros nietos regresen a una situación de esclavitud. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, antes había una esclavitud en pobreza y de pronto puede haber una esclavitud en abundancia. Claro que la puede haber. ¿Qué es? Pues no le añadas a la palabra de Dios. Si te vas a la historia de la Biblia vas a ver que para cuando llegamos al Mateo, pues ya le habían agregado. Y le agregaron lo que no debían agregarle y le quitaron. No le añadas y no le quites. ¿Qué es? Pues que con el tiempo se vuelve incómodo o difícil y bueno, esto ya no, y esto ya no, y esto ya no, y esto ya no. Hay una expresión ahí que les he dicho y tengo que mantener como una máxima porque es parte de los 10 mandamientos. 6 días trabajas y haces toda tu obra, pero el séptimo día hay un día de la semana que lo apartas, lo reservas. Y yo no me pongo drástico, tiene que hacer el sábado, tiene que hacer el domingo, motivo de pleito, discusión. No, hombre, es un día de la semana. Hay un día de la semana que reservas y que guardas, pero pues yo soy y mis nietos y mis hijos, o mi esposa. Porque no es el yo, es el nosotros. Es el Padre nuestro, no es el Padre mío. Y ahí es donde de pronto pues, no le añadimos, pero sí disminuimos. No, está bien lo de no matar, por supuesto, y lo de no robar, por favor, se los encargo mucho, ¿eh? Porque pues no quiero que me roben. Pero eso del día de reposo, eso de tener un día, eso de resguardar un día, eso de no dejen de congregarte, eso no. Los diezmos, no, eso no, es que eso sí no estoy de acuerdo. Fíjate cómo se enriquecen y fíjate cómo, bueno, pues aquí dice no le disminuyas, pero Deuteronomio capítulo 6 se repite otra vez la misma expresión, 6:4, oye Israel. Y aquí es donde yo quisiera que nos sintiéramos identificados, que es palabra para nosotros, que es palabra para nuestros hijos y es palabra para nuestros nietos. No es entendernos, no, yo no soy, o sea, no es la cuestión geográfica y no es la cuestión geopolítica, de verdad es que no. No esperamos tener una identidad desde esa perspectiva geográfica, no, a veces es otra nación política y tendrá su propia y particular condición. No, estoy hablando lo que el principio de Dios es a sus hijos. Ese es el nombre que Dios le da a su pueblo y somos pueblo. Ese es el nombre que Dios le da a sus hijos y somos sus hijos. Oye, tu hijo de Dios. ¿Pero qué clase de hijo? Oye, tu hijo de Dios, que luchas,
que te esfuerzas, que no eres más un usurpador, que no eres más un esclavo, que no eres más alguien que practica o que vive en una situación de pecado. Oye tú, que luchas, te esfuerzas y que eres de influencia, porque el pueblo de Dios estaba llamado para ser influencia, hacer luz sobre las demás naciones. No una luz que se pone debajo de la mesa. Que influyamos, que sea nuestra generación la que influye en los demás, no los demás los que influyen en nuestra generación. Que quiero traer los pelos como los traen aquellos, y quiero ponerme lo que traen aquellos, y quiero el arete como los que traen ellos. Entonces son esos influencers. El primer llamado a ser influencer surge en la Biblia. Hoy se pondrá de moda, pero el primer llamado surge en la palabra de Dios. En el nombre de Israel está implícito el ser de influencia. ¿Qué tipo de influencia? Pues lo que les acabo de leer. En los estatutos y en los decretos a los que no se les quita y a los que no se les agrega. Deuteronomio capítulo 6, oh Israel, el mandamiento más importante. Curiosamente, ese primer mandamiento no se dio en el Éxodo, no se le dio a la primera generación, es el mandamiento que se le da a una segunda generación. Qué curioso que no se le haya dado a la primera. ¿Y por qué no se lo dio a la primera? No sé, es el mandamiento más importante. Y sin embargo, la primera generación no vive ese primer mandamiento, no se le da ese primer mandamiento. Se le da a la segunda generación. 40 años después surge, oye Israel, oye tú que luchas, oye tú que te esfuerzas, oye tú que ejerces fuerza, oye tú que eres esforzado, oye tú que debes ser de influencia, que eres de influencia. Jehová nuestro Dios, o Yahvé nuestro Dios. Jehová uno es, Yahvé uno es. Y surge el mandamiento en el 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, que son las que están en el capítulo anterior, que es esa repetición de la ley, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Porque no se les están repitiendo, no les está diciendo. Si se les está diciendo es porque no se les estaban diciendo. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en tu casa. Pues ¿cómo le hablo si llega con audífonos? ¿O cómo le hablo si no viene? No le hablo a comer y no viene. Si le hablé a comer, vente a comer. Ni a comer viene el muchacho a veces. Muy bien. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando en el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Porque cuando se van a acostar voy y me siento con ellos y les hablo la palabra de Dios. Y no es, no roben nada más, no. Es lo que Dios ha hecho. A veces si no nos tomamos tiempo para repetirle la historia, que ya se sabe la historia, entonces la repites. Se la repites y la repites. Mira, déjame contarte que mira, hace muchos años tu abuelo llegó aquí con una mano delante y otra mano atrás. Y déjame decirte que cuando yo estaba, mira, me iba caminando a la escuela porque no sabíamos si no se completaba y le ponías a pie y regresabas a pie y si no. Y hubo una ocasión que tu abuela, mira, me hizo comerme la tortilla y la sacó de la basura porque... está la historia de la abuela que yo me sé que una ocasión mi madre agarró el hígado y lo aventó atrás del refrigerador porque, la abuela, la semana volvió el refri y se encontró el hígado y ahora te lo comes. Pues te lo comes porque en esta casa no desperdiciamos, en esta casa cuidamos, porque... Y estas palabras que yo te mando, las repetirás a tus hijos. Somos los repetidores. Deuteronomio es el libro de la segunda ley, de la repetición de la ley. ¿Por qué? Porque se levanta una generación que por la bondad de Dios y por las decisiones que tomamos no está en un estado de esclavitud, no está en un estado de pobreza, no está en un estado de necesidad, pero que a lo mejor están más en riesgo. Pudiera sonar que no, o sea, están muy bien, es que están más en riesgo. Porque el que no tiene sabe que no tiene y busca por tener, pero el que tiene a lo mejor da por sentado que siempre va a tener. Y ahí es donde en ocasiones se pierden. A ver, ¿dónde está BlackBerry? Ahí te encargo BlackBerry. Oye, ¿qué pasó con BlackBerry? Pues no sé, BlackBerry desapareció. Oye, llegó a tener el dominio, era el smartphone, no había aquí nada. ¿Dónde está? Pues no sé, háblame de Nokia. Pues no sé qué pasó con Nokia, pero no está más. Y no sé. ¿Qué será de la segunda, tercera generación de no sé? Dicen por ahí, se durmieron en sus laureles. No sé. Pero sí que hay un principio aquí. Dios reconoce la importancia de retener, tal vez no rescatar, pero sí retener la salvación. Una salvación que nos costó. Que hubo un momento en nuestra vida que practicábamos el pecado y que tenemos una familia que no practica el pecado, qué bueno, pero que no queremos que practique. No, yo ya vengo de pecado, ya sé lo que es padecer y sufrir, ya sé, y no quiero que ustedes padezcan y sufran. Y lo que Dios me ha dejado, el recurso, la enseñanza que Dios me ha dejado es la repetición, el repetirte, el hablarte estas palabras.
repetírtelas, hablar de ellas en la casa, al caminar, al acostarme, al levantarte. Verso 8, las ataré como señal en tu mano y como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Simbolismo ahí de la entrada de mi casa, recordar que aquí se vive. Allá afuera hay otras leyes, allá afuera hay leyes de aborto y de relaciones y de lo que quieras y busques, allá afuera, pero en las puertas de mi casa están escritas esta palabra que se vive puntualmente para retener la salvación hacia la siguiente generación. ¿Qué fenómeno se ve en ocasiones en la iglesia? Lamentablemente, históricamente, un estudio que vemos ahí es un efecto como de rombo, que crece y luego declive. Y a veces los hijos o los nietos no están. Fue una iglesia, me invitaron, una iglesia que tiene 60 años, 70 años de existir aquí. Y llegué y me invitaron un domingo y fui. No había niños, 2 o 3. No había adolescentes, 2. Adultos pocos, ancianos más. Y la posición en la que está el altar, el frente de la iglesia, daba a la puerta, como aquí está la puerta allá. Y ya había empezado, y ya estaba al frente, y llegaban tarde. Lo cual es un indicador de lo que es valioso y no. Y se estacionaba un carro con familia, con llenos, y se bajaba la ancianita. Adiós, mamá, y vámonos. Y luego otro carro, y vi como 3 carros en la misma situación. Era el espacio de ellos, pero no de los hijos y no de los nietos. No supieron retener a una segunda, a una tercera generación. Y se perdió, o se está perdiendo. Así es. Deuteronomio es la repetición de la ley. Pudiera no haberles dicho más que, oigan, acuérdense que está en Éxodo y lean ese Éxodo, ya lo dije. No, existe Deuteronomio, y lee Deuteronomio, y Deuteronomio es un recuento de todo lo que Dios. Déjenme les cuento lo que pasó, déjenme les cuento lo que fue la esclavitud, déjenme les cuento lo que fue el proceso de liberación, déjenme les recuento cómo Dios nos rescató, déjenme les cuento cómo lo que tiene es el resultado del amor y la provisión de Dios, y de que nosotros fuimos Israel. En algún momento nosotros fuimos luchadores, nos esforzamos, nos enfrentamos y ejercimos y conquistamos para ustedes. Pero ustedes también deben de ser Israel, en el sentido de lo que significa, en el sentido de ser pueblo de Dios, en el sentido de ser hijo de Dios, y en el sentido que como hijo de Dios lo que lleva es luchar, esforzarse y ser de influencia, y ser tú el que influyas al deprimido, ser tú el que tenga una palabra de ánimo para el triste, para el afligido, para el amargado. En un momento en que los adolescentes están en una situación de tristeza, algunos, o sea, es que bueno, tú no, pero es para compartir. Esa felicidad que se vive en nuestra casa, en nuestra familia, porque Dios está con nosotros, ese amor que se vive aquí no se vive en todos lados. Bueno, que sea de influencia, que luches por llevar esta palabra a las demás generaciones o a los inmediatos que tenemos ahí. Eso es Deuteronomio. Es una misión. Deuteronomio es una misión de vida familiar. ¿Y qué es Israel? Es una identidad que se alcanza, que se mantiene y que se transmite a la siguiente generación. Sí, se los comparto.